Y voy a pedirle de favor a la hermana Sandra que lea los dos versículos, hermana, por favor. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Muy bien. Hermanos, hablar de esta parte inicial en esta historia del huerto de Edén, hermanos, hemos leído y oído y aprendido muchas cosas. Pero, hermanos, la Biblia nos enseña que es inescrutable, pues, que podemos, hermanos, sacar de un texto un tema, otro y otro. Y en esta vez, hermanos, pues vamos a adentrarnos en el huerto de Edén. Vamos a pasar un tiempo ahí, hermanos, y vamos a reflexionar en esta tarde acerca de este huerto que Dios plantó, que Dios formó. Dentro, hermanos, de todo lo bueno, dentro de todo lo hecho en gran manera, hermanos, Dios quiso que el hombre y la mujer, que el ser humano, que la primera creación de Dios humana, tuviera un lugar muy especial. Y yo quisiera, hermanos, que veamos qué pasó con el huerto de Edén que Dios formó. ¿Qué pasó? Porque sacamos una y otra información, pero ¿qué pasó con él? Y miren, hermanos, quiero platicarles esto que me pasó, porque pues siempre surgen estas inquietudes y estas necesidades, hermanos, con la persona, con la señora que voy a cortarme el cabello. Me hizo una pregunta hace una semana. Dice: pastor, porque hemos platicado acerca de la Biblia y le he dicho que trato de predicar junto con otros hermanos en la iglesia de Cristo, pero ella me llama pastor y no hay ningún inconveniente. Y me dice: ¿usted me puede decir qué pasó, qué sucedió con el huerto de Edén después de que todo esto que aprendemos según la creación? Dice: he preguntado algunas veces y le he preguntado al predicador y me dijo al anciano de la iglesia, y no me dan mucha razón. Y tenía razones, hermano, por no enseñarle a esta persona qué sucedió con el huerto. Esta persona, para tener la idea, hermano, es religiosa y es de la creencia o de la doctrina o de las personas que se dicen llamar testigos de Jehová. Allí se remonta la señora. Bueno, vamos a ver, hermanos, qué encontramos nosotros en el huerto de Edén. El huerto que ha sido muy conocido y que, como le digo, hemos encontrado y aprendido muchos temas acerca del huerto, pero en sí de la creación. El huerto, hermanos, la importancia de él, hermanos, es que nosotros encontramos en él, en el interior del huerto, hermanos, que ahí, hermanos, comienza la familia, ahí comienza la humanidad, ahí comienza el ser humano, ahí comienza, hermanos, el origen del cual nosotros, hermanos, provenimos originalmente como personas humanas. Y ahí dice
la escritura ahí en el versículo 20 y 25, lo que estamos viendo para poder dar algunas razones de ahí del capítulo, hermanos, 20 del capítulo 2. A ver, hermano José, parece que hermano José, sí, 2:20 al 25. Dice el capítulo 2, versículo 20 al 25. Puso a dar nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no será Dios ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras él dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces a Adán: esto ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne. Esta será llamada varón, porque del varón fue llamado. Muy bien. Hermanos, la familia en sí. Y no vamos a explicar acerca de la familia y todas estas cosas porque no es el tema. Solamente quiero que veamos lo que hay en el huerto de Edén dentro de las muchas cosas de importancia que hemos aprendido. Entonces, hermanos, es importantísimo aprender y tenerlo en mente para poder dar razón cuando directamente nos pregunten como a su servidor en este caso. Ahí comenzó la familia. Pero también, hermanos, ahí en el huerto de Edén comenzó o hubo la desobediencia y lo entendemos. Pero sería bueno darle una pasada ahí en el capítulo 3, versículo 3 al 6. Y le voy a pedir al hermano Jorge que lea los 3 versículos. Dice la escritura: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con él. Muy bien. Hermanos, vamos viendo entonces que gradualmente el huerto de Edén, hermanos, pasó por todo esto desde el principio de los tiempos. Esto es, desde ver un huerto lleno de paz y tranquilidad, de armonía, de comunión constante y frecuente con Dios y aquellos dos seres que estaban ahí. El huerto de Edén vio, hermanos, aquel fruto, hermanos, y aquel lugar especialmente, como daba aquellos frutos y que era una parte bien importante, hermanos, como un paraíso, hermanos, que se distinguía de lo que Dios había hecho en gran manera, porque si hablamos de una manera, hermanos, de pecado, era un lugar virgen, era un lugar limpio, era un lugar, hermanos, hecho por Dios, tan claro y tan nítido, hermanos, que no había experimentado, hermanos, pecado en su terreno geográfico, hermanos. Entonces vemos ahora que la desobediencia del hombre hizo que muchas cosas cambiaran en el huerto de Edén. Bueno, vemos también, hermanos, que ahí hubo bendición, porque Dios, hermanos, llenó de árboles y llenó de agua en abundancia y tuvo tranquilidad y había un ambiente de santidad, porque había ese ambiente de santidad todavía. Y ahora, hermanos, desobedeciendo a Dios, dice la Escritura, hermanos, que las cosas
Y miren el asunto, hermano. Ahí en el capítulo 2, versículo 15 al 17, dice la Escritura, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, había todo lo bueno, había en abundancia, había tranquilidad, no había por qué preocuparse de nada. Pero Dios, yo lo he dicho algunas veces porque así lo percibo y así lo creo, que Dios cuando nos da nos va a pedir. Eso es un hecho. Entonces, en este caso, allí en el capítulo 2, versículo 15, dice la Escritura, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Responsabilidad. Las cosas de Dios, hermano, tienen que cuidarse con mucho anhelo, con mucho celo, con mucho esmero, y si hay que sacrificarse, hay que hacerlo. En el versículo 16, hermano, dice la Escritura, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente vivirás. Les dio en abundancia. Era un lugar muy próspero. Era un lugar desde el principio de los tiempos que Adán y Eva tenían el privilegio de gozarse de poder, hermanos, esparcir su vista y todo lo que vieran era para ellos. Pero Dios les puso algunos requisitos. De todo árbol, de todo lo que hay, no te prives. Aliméntate, come. Pero del árbol de la vida, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que eso suceda, ciertamente vas a morir. Cuando se expresa el ciertamente, hermanos, es algo que no puede tener reversa, que no puede secar, que no puede cambiar, que es una realidad. Y por supuesto, hermanos, que lo avala Dios cuando lo dice. Ciertamente vas a morir. Bueno, ahora bien, hasta ahí entendemos bendición, pero también maldición. Por la culpa de ese pecado, por la culpa de esa transgresión de las leyes de Dios, dijo, maldita será la tierra, dijo el Señor. Y dejó, hermanos, una advertencia a cada uno de los transgresores de la ley. A Adán, a Eva y por supuesto a la serpiente. Pero bueno, no es el tema. Lo que quiero es que veamos esto. Ahora bien, ¿qué pasó con el huerto? ¿Qué pasó con este huerto que Dios plantó ahí en el huerto de Edén? Porque este huerto, hermano, se quedaría solo los seres humanos que Dios formó, que Dios creó, no estarían más. Capítulo 3, versículo 22 al 24, hermana Nora, por favor. Génesis 3, del versículo 22 al 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía para todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Muy bien. ¿Qué seres encontramos después de la expulsión, hermano, de Adán y de Eva? ¿Qué encontramos? ¿Qué se quedó en el huerto de Edén? Querubines. Querubines. Pero había algo más. Había ángeles y había una espada que guardaría el que no se les ocurriera. El Señor ya
ya había pasado por esa experiencia, había transgredido sus mandamientos y era muy probable. Dios, hermanos, previno todas estas guardias para que el hombre no pudiera regresar al huerto, no pudiera atreverse a tomar del árbol de la vida, porque viviría para siempre. Y vaya que hay pensamientos así, porque, por ejemplo, en el mismo libro de Génesis, capítulo 8, ¿qué pasó con los que trabajaban en la torre de Babel? No van a desistir, dijo el Señor, van a seguir trabajando. Ahora, el asunto, hermanos, de los de la torre de Babel era de que la idea era llegar al cielo para hacerse un hombre, para que todos vieran la hazaña que habían hecho estas personas. Y Dios dijo, van a seguir, habría que hacer algo. A ellos, hermanos, no los sacó de sus trabajos, simplemente confundió su lengua y fue suficiente para que desistieran de hacer la torre que ellos pensaban hacer. A veces tratamos nosotros como seres humanos de ponernos hasta en contra de Dios. En cosas tan sublimes, tan para nosotros sin mucho que ver, no pasa nada. Por ejemplo, ¿qué pasó con Habacuc, hermanos, cuando su oración a Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me dejas, Señor? En el capítulo 3 de Habacuc, ¿por qué me dejas, Señor, que yo vea tanta violencia? ¿Por qué tengo que ver que pisotea la ley? ¿Por qué tengo que ver yo? Dios tuvo que hablar con él, hermanos, y hacerle entender que estaba totalmente equivocado. Que a veces nos queremos poner en contra del trabajo, de los planes, de los mandamientos de Dios, porque uno cree que no tengo por qué. Esto es no merezco. ¿Y por qué no? Si en los planes de Dios está el que sufra o el que suframos, hermanos, hay que asumir las consecuencias y ser fuertes. Así como Dios nos da problemas o permite que tengamos algunos días complicados, hermanos, también nos da la salida. Termina diciendo Habacuc, aunque falten los frutos en las vides y las vacas en las majadas, tú serás siempre Dios. Lo mismo que diría Job, nada más que Job, hermanos, que fue un poco más suave con Dios. Y después entiende. De oídas te conocía, ahora mis ojos te ven. Es que Dios nos hace entender cuando hay una mente receptiva, hermanos, y que cae en la razón y en la sabiduría y en la autoridad de Dios, no encuentra palabras y momentos que hacer para arrepentirse, y debemos de hacerlo, porque así todo. Y si vemos en el huerto de Edén, Adán y Eva no precisaron nada. Después de no hacer nada en el huerto de Edén, después de no tener tanta presión que tenemos con los patrones, con los compañeros de trabajo, ellos estaban, hermanos, solamente para labrar. ¿Y qué más era? Y guardar. Cosa que no hicieron. Y solamente Dios les dijo, afuera del huerto de Edén vas a labrar la tierra y con el sudor de tu frente vas a alimentar. Y ellos no dijeron nada. ¿Entendieron? Desde mucho antes, hermanos, que Dios los buscara en el huerto de Edén, ellos se entendieron perfectamente. Qué bien así cuando uno, hermanos, se desliza su pensamiento y sus ideas de lo que Dios manda, hermanos, y que pronto entendamos. Perdóname, no soy digno de ponerme a platicar, a discutir
a que me aclares. No pienso utilizar. Bueno, esto es lo que estamos viendo todavía en el huerto de Edén. Pero la Biblia, hermanos, no nos especifica claramente qué pasó con el huerto de Edén. No nos dice el huerto de Edén está en tal parte y esto. No se le dedicó al huerto de Edén en sí y en el principio de todos estos casos, hermanos, no se le dedicó, hermanos, un lugar en la Biblia para decir esto. Porque los planes de Dios, hermanos, van más allá, mucho más allá. Porque, hermanos, mire que comenzamos con el huerto de Edén preguntándonos e involucrándonos y metiéndonos a los terrenos del huerto de Edén y vemos algunas cosas y otras que ya conocemos, hermanos, y sabemos que el huerto de Edén solamente quedó resguardado por querubines, ángeles y una espada que se mecía, que se revolvía en el huerto de Edén, y no más seres humanos. Pero, hermanos, sí podemos, hermanos, buscar una luz, hermanos, que nos lleve a lo que es el huerto de Edén. Y si comenzamos, hermanos, en Génesis, pues entonces sí lo vamos a encontrar. Por lo menos, hermanos, y lo vamos a encontrar de una manera totalmente diferente. Allá en el Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, encontramos una luz, hermanos, para saber qué sucedió, cuál fue el destino del huerto de Edén. Hermana Rosy, ¿puede leerlo? Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien, hermanos, ¿dónde dice huerto aquí? Pues no encontramos la palabra, y por eso le digo, hermanos, que lo vamos a encontrar de una manera totalmente distinta al huerto de Edén. En la carta que se les escribe a las iglesias, hermanos, en Asia, a esta iglesia se le dice: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. ¿Cómo podemos deducir y cómo podemos entender, hermanos, que nos está hablando del huerto de Edén en el principio de los tiempos? ¿Cómo podemos entender esto? ¿Y por qué? Había un árbol con frutos que era el que se le veló, se le dejó que comieran aquellos hombres. ¿Cuál era? Claro. ¿El árbol de la sabiduría? ¿De bien? Sí, de bien. Pero había otro. Aquel que fue el motivo, hermanos, de que pusiera ángeles o querubines y ángeles y la espada, que revoloteaba o que se movía, que se mecía en el huerto de Edén. Previniendo Dios que el hombre no regresara, porque si comía de ese fruto algo iba a suceder. ¿Cuál era el árbol? El árbol. Y estos dos árboles, de
estos dos árboles frutales estaban en medio del huerto del Edén. Ahora bien, con este pasaje, dice la Escritura, al que venciere, le daré, pero solamente al que venciere, al que sea, hermanos, fiel a Cristo, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Este árbol prohibido para Adán y Eva, ahora había la oportunidad de comer de él. Pero para abrir las puertas de este árbol, para llegar a él, tendría uno que luchar para vencer en la vida como cristiano. Otra cosa, para identificar qué pasó con el huerto de Edén allá en el principio de los tiempos. Otra cosa, ¿qué más encontramos aquí, hermano? Que nos puede dar una idea bíblica del huerto de Edén. ¿Qué pasó? ¿O qué vemos aquí? Está el árbol de la vida y se puede comer, pero al que venciere. Pero también la Biblia nos enseña, hermanos, que está. El árbol de la vida está. El árbol, hermanos, existe. El árbol está, dice la Escritura, en medio del paraíso de Dios. Ya no de una manera material, literal, de una manera espiritual, totalmente diferente. Pero de que está en medio del paraíso de Dios, está. Y hay bendición cuando se come de estos frutos, pero hay que hacer algo, hay que luchar. Y no solamente luchar, sino hay que luchar para vencer todas las dificultades, todos los problemas, todas las necesidades que tengamos como cristianos, hermanos. Nosotros vamos a poder comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Entonces ya vamos rastreando bien, permítame la palabra, al huerto de Edén. ¿Qué pasó? Ahora lo vemos ahí, hermano, ahí. Y miren cómo Dios es tan organizado para que nosotros podamos entender qué hizo con los seres humanos, qué necesitaban, qué les mandó en el huerto de Edén, qué les prohibió y qué sucedió cuando ellos no acataron las órdenes de Dios. Ahora encontramos también, hermano, acceso al árbol de la vida para vivir para siempre, dijo el Señor. Y seremos uno como ellos, dijo el Señor. Ahora, hermano, hay que también luchar. No es el huerto del principio de los tiempos. No es no comas. Sí podemos comer, pero hay que luchar, hay que vencer. Para poder tener acceso al árbol de la vida, hermanos, que está en tiempo presente. El tiempo presente, allá con el Señor. Y todo esto, hermanos, pongámonos en mente que las luces que nos da del huerto de Edén o del paraíso, hermanos, ya es espiritual. Ya es espiritual. Es lo que nosotros habremos de experimentar cuando hayamos vencido toda la problemática de nuestra vida. Porque está. Dios no miente. Allí está. En tiempo presente. Y el cual nosotros habremos de conocer, como conoció Adán y Eva, el huerto literal y el árbol literal en el Edén. Muy bien. Ahí vamos a hablar del huerto de Edén.
Y hermanos, y esta persona le doy gracias a Dios. Y a la pregunta de la señora, porque ¿sabe qué, hermano? Por principio es un y le dije, voy a traerle la respuesta porque la hay. Sí, la hay. Dios no nos deja nada oscuro. La hay. Y estoy por ello. Yo quise compartirlo con ustedes. A lo mejor soy muy atrevido, pero no es palabra de Dios. Son cosas que surgen, preguntas que salen, y que uno tiene que tener la idea de que eso es. Muy bien. Entonces, entendiendo que el árbol de la vida está en medio del paraíso de Dios, hermanos, está. Eso es bien importante. Está. Para poder echar mano del árbol de la vida. Solo hay que vencer. ¿Qué necesitamos, hermano? Todas las herramientas y todas las armaduras de Dios y toda la sabiduría de Dios para poder salir adelante. ¿Que va a costar? Sí. ¿Que algunos se habrían de quedar en la lucha, en el camino? También. Pero habrá quien. Y ya el apóstol Pablo nos dio un motivo, una razón, y ese corazón de valentía para hacer las cosas de Dios. Yo ya estoy para ser sacrificado, pero sé que el juez justo me dará la corona de vida. Un hombre, hermano, que estaba plenamente convencido de su trabajo, de su lucha, de sus sufrimientos, y que ya estaba esperando el juicio de Dios, del juez justo, para alcanzar el premio por su trabajo, por su sufrimiento, por su dedicación, por su consagración. Sí se puede, pero hay que luchar mucho. Ahora bien, vamos al capítulo 22 de Apocalipsis. El capítulo 22 vamos a leer del versículo 1 al 5. Hermana Vicky, por favor. Sí, el capítulo 22, versículo 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce ese fruto, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y su siervo le servirá. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus pechos. No habrá ni más noche, no tiene necesidad de luz, de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y llenará por los siglos de los siglos. Muy bien. Hermanos, ¿qué vemos aquí? Ya estaba más claro, hermanos, porque dice la Escritura, después me mostró un río limpio de agua. ¿Cuántos ríos había en el huerto de Génesis? 4. ¿O 3? ¿El 4? Sí. 4. ¿O 3 que sean? Lo que encontramos ahora espiritualmente hablando es un río de agua clara, de agua limpia. Muy bien. Y no solamente era un río de agua pura, cristalina, nítida, sino que, hermanos, ese era un río limpio de agua de vida. Resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Ojo con eso, hermano, porque
saber por qué no le resolvieron la pregunta a esta persona. Dice, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Miren la diferencia. El fruto, bueno, el río o los ríos, sean 3 o sean 4, entiendo y creo que son 4, ahora tienen no solamente la responsabilidad o la tarea de estos ríos literales, hermanos, de regar el huerto de Edén y de hacer que produzcan los árboles que puso Dios ahí. No, ahora es un río de agua de vida. Cambia totalmente. Ojo con lo que estamos viendo, hermano. Dice la Escritura, era un río de agua de vida. Y también entendemos, hermanos, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y los ríos, hermanos, que ahí en el puerto de Edén tienen un origen de su cauce y todo eso. Dice, y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones, no para muerte como en el Edén. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero está en ellos, y sus siervos les servirán. Río de agua de vida, limpia, un árbol que da frutos y un fruto según cada mes, y el árbol está en el trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Qué? Y el trabajo del árbol de la vida, y no habrá más maldición. Todo lo que encontramos en el huerto de Edén, hermanos, ahora de una manera material, literal, ahora lo encontramos de una manera espiritual. Pero dice huerto de Edén aquí. No dice. Pero se infiere, se entiende que este paraíso, hermanos, es el paraíso restaurado, el paraíso espiritual, el paraíso que, así como entendemos el huerto de Edén material, Dios quiere que nosotros entendamos el paraíso espiritual en el que moraremos nosotros. Y lo que Adán y Eva experimentaron, que no había problemas de dolor de cuerpo, que no había problemas, no había necesidades, porque había una constante, hermanos, comunicación con Dios. Ahora, hermanos, en el huerto restaurado, en el huerto espiritual, no habrá más. Y en medio de este huerto, hermanos, está, o en medio de estas cosas espirituales que hemos visto, para no formar el huerto y poder desglosar el huerto espiritual que nos muestra Dios en la Biblia. Ahora, hermanos, este huerto, allí está, en el paraíso de Dios y del Cordero. ¿Qué fue lo que Dios hizo bueno en gran manera en el principio de los tiempos? Todo bien organizado, todo productivo, en derredor del huerto de Edén, donde había 2 personas. Ahora estas bendiciones que vemos en Apocalipsis, hermano,
están en el paraíso de Dios, en el centro del paraíso de Dios. Y ahí vamos a estar usted y yo. Y ya no habrá más problemas, como no los tuvo Adán y Eva antes de pecar. Es aliciente y es animador, hermanos, lo que Dios nos muestra en la palabra. Lo que Dios nos deja como la meta a alcanzar. Esto es tuyo. Esto es para ti. Pero si decides. El que decide. Por eso, hermanos, hay que luchar espiritualmente y con mucha dignidad como personas, con mucha entrega como hijos de Dios, con mucha valentía y arrojo como el pueblo de Dios, porque está de por medio el premio que Dios nos está mostrando. Aquel huerto pacífico, lleno de tranquilidad, no pudo ser. Pero ahora, hermanos, hay promesa de bendición eterna en este oeste, o en este paraíso. Ahora bien, voy a terminar. ¿Por qué razón, me pregunté yo? ¿Por qué razón no tuvo respuesta esta señora de darle un note o darle una cita bíblica para que más o menos no se quedara con la pregunta? Hermanos, por eso nosotros debemos de tener lo más cercano. Todo es interesante, la doctrina de Cristo, pero debemos de tener aquí, hermanos, en la mente una respuesta. No para corregir otras doctrinas, sino para dar razón de nuestra doctrina. Voy a ver esto, hermano. ¿Qué enseñan del huerto de Edén y del paraíso que ahora vemos en el Apocalipsis? ¿Qué enseñan los testigos de Jehová acerca del paraíso? Los testigos de Jehová. Bueno, es lógico, la doctrina de Dios. Pero lo que ellos predican es que el paraíso va a estar aquí en la tierra. Que Dios va a cambiar las cosas. Y que ya no va a haber todas estas cosas que vemos ahora, que sufrimos, que vivimos, que experimentamos, ya no. Ellos dicen que el paraíso va a estar aquí en la tierra, porque Dios lo va a hacer. Es lo que sí. Entonces, ¿cómo mostrarle a la señora? Y yo me quedé viendo y dije, ¿y ahora cómo le muestro a la señora lo que leímos en Apocalipsis? Porque no habla de cuerpo. Si la señora no pone atención, como a veces muchos de nosotros no ponemos atención, pues no vamos a relacionar el cuerpo material del principio de los tiempos con el paraíso celestial. Aunque hay lindos árboles, aunque hay ríos, aunque está en el centro de la ciudad, aunque está en el centro del paraíso de Dios, y allí está Dios y el Cordero, a lo mejor si no ponemos atención no lo vamos a relacionar. Pero los Pedro no saben eso, porque ellos dicen que se va a quedar el reino o el paraíso de Dios. ¿Y qué me dice Pedro, capítulo 3? ¿Sí sabemos esta? En la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5.
Versículo 6. Dice la Escritura. Y estos ignoran, hablando acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Dice, y estos ignoran, como una ignorancia voluntaria, hermanos, y estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene de agua y por agua subsiste. O sea, se ignoraba la ley de Moisés, los tiempos que Dios también intervino para que esto fuera una realidad. Dice, por lo cual, versículo 6, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Por eso, por la ignorancia, por querer, hermanos, hacer un lado voluntariamente las cosas que Dios creó, como el huerto de Edén. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Y lo vimos, refiriéndonos al huerto de Edén, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Guardados los cielos y la tierra, lo que ahora nosotros disfrutamos, sufrimos, vivimos, abundamos y tenemos ganas de seguir viviendo en esta vida. Pero esto está guardado por la misma palabra de Dios para que esto se termine. Pero hay más. En el capítulo 3, donde estamos, pues, solo que en el versículo 10 al 14 dice la Escritura: pero el día del Señor vendrá, aunque ignoren los que Pedro estaba enfrentando en estos momentos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo le dicen? ¿Por qué le sacaron la vuelta a todo esto que sí podemos, hermanos, encontrar qué pasó con el huerto de Edén? ¿Cuáles fueron sus cambios? ¿Qué bendiciones tiene ahora? ¿Cómo se encuentra? ¿Es material o es espiritual? ¿Dónde está? Porque, hermanos, miren, en lo que vimos que infiere el huerto del Edén espiritualmente hablando, estaba en medio del paraíso de Dios y estaba en medio del paraíso, y en él estaba Dios y el Cordero. Ahí estaba. Y ellos, hermanos, no le dan la magnificencia, la santidad y la autoridad y el poder a Cristo. Ellos dicen que Cristo es creación. ¿Y cómo entender esto? Si el que va a venir a juzgar es Cristo. Y cuando esto suceda, hermano, los cielos y la tierra y los elementos serán quemados, serán desaparecidos. ¿Dónde van a poner los testigos de Jehová el paraíso? ¿Con qué argumentos bíblicos dicen esto? Y desafortunadamente, hermanos, siguen con esa idea doctrinal totalmente. Y miren lo que surgió por una palabra tan simple, tan conocida, y el huerto de Dios. ¿Qué pasó con él? ¿Qué hay en esto? ¿Qué vamos a disfrutar nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros cuando estemos en el huerto o en el paraíso restaurado? Pues lo que encontramos
en beneficio de nosotros es todo lo que Dios, hermanos, nos enseñó en el capítulo 20, en el 21 de Apocalipsis, pero también, hermanos, ya no habla más, ya no habla más de camino. Eso es lo que no. Y como entonces, hermanos, los testigos de Jehová le dan la vuelta, ¿y por qué también? Porque en este paraíso restaurado, en este paraíso, en este Edén, vamos a decirlo así, espiritual, estaba Dios y estaba el Señor. Y como si va a haber un paraíso terrenal, ¿va a estar Dios? ¿Y el Cordero de Dios no es? Pues definitivamente no. Y ahora, hermanos, entendemos y vemos que la palabra de Dios y el cielo evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos trajo a la doctrina verdadera, a la doctrina, a la enseñanza, a la escuela que nos llevará al cielo si somos vencedores, y nos dará de comer del fruto de la vida. Y entonces, hermano, viviremos para siempre en el cielo. Y en ese lugar en el que estaremos, si luchamos por ello, ya no habrá, va a haber más sufrimiento, más llanto, ya no habrá más noche. Ni habrá necesidad de luz, porque Dios es luz. Así es. Pero, hermano, pues, hay que seguir algunas cosas que se nos tornan un poco complicadas o un poco oscuras, hermano, porque Dios todo lo dejó para que nosotros pudiéramos entenderlo. Pero sí hay que buscar, porque si no, entonces ¿con qué cara voy a cortarme el cabello? Y le digo, señora, no sé. Y la señora me puede respetar, y con mucho respeto me puede decir, no te estás. Y está en su. Puede haber otras preguntas que no las podamos resolver en su momento, pero en que somos cristianos, somos cristianos. No lleguemos al complicado momento y hasta penoso momento de no ser cristiano. ¿Cómo defendemos la doctrina? Si Dios nos bendiga, hermanos, primero, para poder alcanzar las moradas celestiales, porque donde estaremos, imagínense Adán y Eva, materialmente hablando, ¿dónde estaban? ¿Cómo estaban? ¿Qué tenían a su alrededor? ¿Qué podían disfrutar? La delicadeza de Dios y el privilegio de dos personas tenerlas en el mundo geográfico, ayuda. Y el privilegio de nosotros como cristianos alcanzar el cielo como personas vencedoras. Y desafortunadamente yo creo, pienso, estoy especulando en ese sentido. Imagínense cuando ya toda la congregación de reservas, venid a mí, bendito sea Dios, y los que están a la izquierda. Uno tiene que ir al principio de los hechos y decir, ay Adán, y ay Eva, hiciste expulsar del huerto del huerto. Luego, ¿qué es lo que puedo yo reflexionar? ¿Cómo fue posible Adán y Eva que no teniendo de alrededor no más personas, solo te mostraste irresponsable de lo que ellos tenían? Que nosotros nos vamos, que luchemos, pero no solamente, como les digo, luchemos y nos cansemos, sino que luchemos